Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta un colaborador de mucho tiempo de consulta participativa. Nos referimos al doctor Sócrates Sosa Peña, hematólogo en todo el sentido de la palabra, a quien damos la bienvenida a consulta participativa. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y por permitirme por este medio llegar a la teleaudiencia, radioaudiencia, o sea, a los que ven este programa en las redes. Sí, gracias, doctor. Y ciertamente, pues muchas personas allá en los mares siguen estas consultas. ¿Y quién mejor que usted, doctor, para hablar de hematología, hablar de leucemias, de anemias y, en fin, un especialista como usted merece todo el respeto de este programa y del público que lo sigue, doctor? Muchas gracias. Vamos a iniciar de una vez, doctor. Vamos a iniciar de una vez. La hematología, doctor, es una especialidad que engloba distintas áreas. ¿Cuáles son estas áreas que cubre la hematología? Mira, la hematología es la ciencia que estudia los problemas de la sangre, los trastornos de la sangre. O sea, hematosangreología, estudio, buscando la etimología de la palabra. El hematólogo es el médico que se encarga de las enfermedades de la sangre en todo el sentido de la palabra, en el sentido amplio de la palabra. Desde la simple anemia, como dice la gente, yo lo que tengo es una anemita ahí, hasta las enfermedades más complicadas, como son las leucemias, como son los linfomas, que son un tipo de cáncer también, que tienen que ver, que se generan en la médula ósea, así mismo como una entidad que la ven los médicos poco, dice que es poco, los libros hablan de que es poco, que es infrecuente, por decir un término, que es el mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer en los huesos. Pero en la práctica diaria, en la práctica cotidiana del hematólogo, vemos cada día más que es una enfermedad que va en ascenso, que es una enfermedad que cada vez más estamos manejando más casos de este tipo de enfermedad, y para eso estamos los hematólogos. O sea, y el hematólogo es realmente el hemovigilante de la salud y la vida con todo lo que tiene que ver con la sangre, doctor. Es correcto, es correcto. Vamos, debemos ser los hemovigilantes en todo el sentido de la palabra, solamente que nos llegan ya con la patología diagnosticada muchas veces o para que hagamos el diagnóstico de la patología en cuestión. Vamos a decir, llegas al hematólogo con la alteración ya instalada en la sangre, con el cuadro ya instalado, para que el hematólogo sea quien investigue, sea quien determine qué patología tiene ese paciente y qué necesita de tratamiento para esa patología que presenta. Doctor, así es. Y mire, a propósito, tenemos un tema, doctor, que estábamos ansiosos y esperando por tocar con usted, que es el asunto de una de las patologías hematológicas, patología de la sangre que más preocupa y que más mortalidad tenemos entendido que lleva, doctor, la leucemia. ¿Qué es la leucemia, doctor? Mira, la leucemia no es más que un cáncer, nosotros tenemos que es un cáncer líquido, es la manifestación de un cáncer en la sangre como tal. O sea, la leucemia es la proliferación o el crecimiento anormal de los glóbulos blancos en la sangre del individuo. Los glóbulos blancos son, en una de sus funciones son la de defensa del organismo, la de defensa de los procesos virales, de los procesos infecciosos. Entonces, estos glóbulos blancos crecen de manera anárquica, de manera desordenada en la sangre, y en la gran mayoría de los casos, como el término leucemia implica color blanco en la sangre, color blanco en la sangre, leucemia, a lo que se refiere es a que hay una gran proliferación, un gran número de estas células circulando en la sangre que no tienen que estar ahí. Ahora bien, el tener muchos glóbulos blancos, en este caso cualquiera diría, bueno, pero tengo mucha defensa. Resulta que no, porque en la gran mayoría de los tipos de leucemia son células inmaduras, son células que no están en capacidad de hacer su trabajo. Y por eso entonces vienen los problemas asociados a esta patología, como son las infecciones. Como se están produciendo muchos glóbulos blancos, no permiten entonces que se produzcan las otras líneas celulares. Entonces vienen las anemias con esos pacientes y viene la trombocitopenia o la disminución en el número de las plaquetas de los pacientes que tienen leucemia. Entonces vemos que tenemos muchos glóbulos blancos
tenemos pocos glóbulos rojos y tenemos pocas o poquísimas plaquetas. Eso es una leucemia para que la población entienda. Sí, doctor, y fíjese que popularmente escuchar hablar de leucemia, mi primo, mi hermano, un amigo le diagnosticaron leucemia y la gente la ve como una afección hematológica, una afección del fluido sanguíneo, como que abarca todo, pero tenemos entendido que la leucemia se clasifica y hay diferentes tipos de leucemia, doctor. Claro que sí, dependiendo del periodo de instalación, las leucemias pueden ser leucemias agudas o leucemias crónicas. Las personas asocian el término crónico a maldad, o sea, malignidad, y no es así. El término crónico lo que quiere decir es que es una patología de instalación insidiosa que vino poquito a poco instalándose hasta llegar a que se encuentra, a que se descubre que la tiene. Para el caso de los adultos, por ejemplo, las leucemias crónicas son mejor que para los niños. Un adulto que debuta con una leucemia crónica que se ha instalado en el tiempo poquito a poco, el chance de seguir viviendo con esta patología es mucho más alto que en el niño, porque esa es una leucemia que se instaló poquito a poco y las posibilidades inclusive de tratamiento se acortan para la población infantil cuando es una leucemia mieloide crónica o una leucemia crónica. Si son las agudas, que son la instalación más rápida, tú puedes hacerte un hemograma hoy y en una semana te haces otro hemograma y hay un cambio que nadie lo espera. Oh, pero ¿qué pasó aquí? Ayer tenía 5,000 blancos, la población de blancos va entre 5 y 10,000. Ayer tenía 5,000 blancos y en una semana se hace un hemograma y tiene 50,000. ¿Y qué pasó? Bueno, tienes una leucemia aguda que se instaló rápidamente, que se reprodujeron esas células rápidamente y poblaron el torrente sanguíneo. Entonces, las leucemias agudas, de por sí ya la clasificación entre agudas y crónicas es una, pero dependiendo el estirpe celular que tengan, también se clasifican en si son las células B o son células T las que están proliferando. En el caso de las mieloides, la leucemia mieloides aguda, se clasifican y van desde la M0 a la M7, dependiendo del grado de maduración que tenga esa patología en el individuo en cuestión. Entonces hay M0 sin maduración, hay M7 que es lo que prolifera una gran cantidad de precursores de plaquetas y es una leucemia que tiene. Entonces, ojo, tener muchas plaquetas, sí, bueno, hay momentos en que tú tienes muchas plaquetas porque las tienes y no tienen nada que ver con esto, pero cuando ya pasan los límites, hay límites establecidos, entonces ya hay que pensar en que puede tener una leucemia megacardioblástica, que es lo que hay muchos precursores de plaquetas en la médula ósea. Doctor, usted señala muy bien el asunto de lo crónico y con respecto de la leucemia, usted explicó cómo es que va sucediendo el proceso. Y esta leucemia que se dice que es la leucemia de las células pilosas. Mira, esa es la leucemia Hairy leukemia de células peludas, Está dentro de la clasificación de las leucemias agudas y es una leucemia con unas características muy especiales, con un tratamiento muy especial y muy dirigido. Inclusive para esa leucemia se usa un medicamento que se llama clavridina, que se utiliza en estos pacientes y si logran sobrepasar, viven y siguen viviendo. La gente cuando anteriormente tú le ponías el diagnóstico de leucemia era ponerle la espada de Damocles a una persona en el cuello, o sea, era como una sentencia, como que estaba poniendo una guillotina en el cuello. Ya hoy en día no, los tiempos van cambiando. Hay leucemias que se curan, hay leucemias que se manejan excelentemente bien con pastillitas diariamente, con manejo con pastillitas diario. En el caso de los niños, por ejemplo, una leucemia linfoblástica aguda en un niño menor de 5 años que aparece con no con una cantidad de blanco tan exorbitante, el chance de que se cure es sobre el 95%. El chance de cura en niños. En cambio, en adultos, esta misma leucemia es más agresiva y el chance es mucho menor. Pero ya hoy en día, con la aparición de los inhibidores de sustancias específicas que se ha demostrado que son las que hacen que estas células proliferen, este tipo de patologías han ido cada vez más avanzando en el tiempo a tener o mayor sobrevida libre de enfermedad y con el tiempo se camina hacia la cura de muchos de estos padecimientos. Entonces las cosas han cambiado mucho, para la leucemia han cambiado mucho, hay muchos inhibidores de la tirosina quinasa, que es una de esas sustancias, por decir un ejemplo, una de esas que hacen que aparezca este tipo de patología y se mejora, lo mismo que los estudios genéticos.
Anteriormente no se hacían estudios genéticos, pero ya se determina inclusive si hay alguna alteración cromosómica que sea la que haya ocasionado esa patología y se trabaja entonces en consecución de mejorar, de hacer que eso desaparezca porque ya se conoce la base de esa enfermedad. Doctor, hay enfermedades y patologías que se detectan desde la gestación y en los niños a temprana edad. En el caso de la leucemia puede ser hereditaria porque tenemos, como usted bien señaló, la leucemia es el cáncer de la sangre y ustedes, los especialistas, han señalado y los estudios que el cáncer es hereditario. Hay una familia que tiene 3, 4 personas, miembros cercano padeciendo cáncer. En el caso de la leucemia, ¿es el cáncer de la sangre hereditario? Mira, nosotros decimos que no es hereditario, lo que hay es predisposición genética en el cáncer en sentido general. O sea, que mi abuela haya fallecido de un cáncer de colon, necesariamente yo no voy a heredar el cáncer de colon, pero sí tengo una predisposición genética en comparación con el resto de la población a padecer la enfermedad. En el caso de la leucemia, como todos los cánceres, no hay no hay herencia. O sea, yo si tengo una enfermedad, la diabetes se hereda, la falsemia se hereda, pero la leucemia no se hereda. Podrá tener predisposición genética, igual que el que ha tenido un familiar con cáncer de cualquier tipo detrás, un familiar directo, el chance de tener un cáncer es más alto del que no lo ha tenido. Entonces, hijos de padres que han tenido cáncer de próstata, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, y eso sigue como una secuencia, pero no se puede hablar de herencia, se habla de predisposición genética en las patologías de este tipo. Doctor, podríamos decir entonces que la cronicidad de la leucemia, como usted explicaba, es un proceso que va sumando problemas y se hace una enfermedad crónica. ¿Cuál de estas leucemias en un estado crónico es la más mortal? Mira, las crónicas, como decía, no son mortales así de por sí. Son más agresivas en niños, en adultos son menos agresivas. Una leucemia mieloide crónica, por ejemplo, puede estar tomando su tratamiento, si lo amerita, si se ajusta al mismo, y puede vivir años. Ahora, una leucemia mieloide crónica puede caminar por convertirse en una aguda, y cuando se agudiza o se acelera, entonces ya el pronóstico es mucho peor porque ha habido una transformación de una patología crónica a una patología aguda a la que hay que marcharle, a la que hay que ponerle tratamiento más agresivo y el chance es mucho menor. Doctor, deficiencias globular, hematócrito bajo, uno de los diferentes estadios del sistema sanguíneo del cuerpo, pudiera confundirse. ¿Hay alguna otra patología que se pueda confundir la leucemia con esta patología y no atenderse debidamente como leucemia? Mira, la leucemia te va a dar te va a decir que es leucemia y si se pensó de una vez. Muchas veces, y creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta, la gente viene, es que yo tengo anemia hace mucho tiempo y no quiero que se me convierta en leucemia. Eso no se da, eso no se da. Lo que pasa es que el paciente con leucemia, como decíamos, cuando aparece con mucho glóbulo blanco y si ellos no dejan chance a que los rojos se produzcan, pues el paciente va a venir entonces y tiene anemia. Pero la anemia no se convierte en leucemia nunca. Eso nunca, nunca, nunca. El que haya tenido anemia y te haya salido una leucemia no tiene que ver una cosa con la otra. Manifestación. ¿Qué le debe llamar la atención a un padre, en el caso de los niños, a un adulto sano, entre comillas, que pudiera estar padeciendo un leucemia, doctor? La ¿Cuáles son estas leucemia, la manifestaciones? leucemia tiene la clínica muy florida. Van desde fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolores óseos, dolores musculares, sangrado por las encías, sangrado por la nariz, aparición de hematomas, o sea, aparición de moratones en el cuerpo. Cualquier cosa puede ser una leucemia. Es un proceso gripal, la gente lo con proceso gripal, pero por eso hay que ir al médico. Vas al médico, el médico determina, te hace un hemograma, ve que los blancos están fuera de rango y comienza a vigilar. Hemos visto muchos casos de pacientes que se inician manejándose por dengue, porque las plaquetas le bajan los glóbulos blancos, y después resulta que lo que tiene el paciente era una leucemia. Entonces, no todo, como yo le digo a los estudiantes, digo, no todo lo que baja plaquetas es dengue. Cualquier proceso viral te puede bajar las plaquetas, pero siempre
Cuando ya pasa del tiempo que tiene que tener, entonces hay que investigar un poco más allá y hemos detectado, hemos visto casos, y creo que todos los colegas lo han visto, que se han estado viendo, que se han estado manejando como un dengue y resulta que después lo que tiene el paciente o lo que tenía de entrada era una leucemia que no se diagnosticó en el momento y sencillamente se esperó el tiempo prudente, el tiempo de evolución normal para el dengue. Cuando se sale de rango, entonces hay que investigar más allá y ahí aparece la leucemia. Pero la clínica de la leucemia es muy florida. Con esto no creo que la gente, todo el que tiene fiebre, todo el que tiene fiebre no tiene leucemia, todo el que tiene gripe no tiene leucemia, pero es tan florida que se puede llegar a tener un inframanejo, un inframanejo, un manejo por debajo de lo que se espera, hasta que explota. Muchas veces arrancan con los glóbulos blancos bajitos y a las 2 semanas, como dijimos, a la semana cuando viene lo tiene allá arribota. De tener los blancos bajitos con la plaqueta bajita, pensamos en dengue, pero a la semana viene el seguimiento o se va a egresar y los blancos se dispararon. Entonces ahí entramos nosotros luego, hay que hacer el estudio de la médula ósea, que es donde se hace el diagnóstico de la leucemia, para detectar allá en la fábrica de la célula de la sangre, qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo. Doctor, se dice que el factor genético, como usted señalaba, puede influir en el padecimiento de la leucemia. Se dice que el síndrome de Down está asociado con un mayor riesgo de padecer leucemia. Hay un tipo de leucemia que está asociada ciertamente a la trisomía 21, que es lo que ocasiona el síndrome de Down. Es así. Hay muchos niños que debutan, que aparecen con síndrome de Down, que además del Down tienen un tipo de leucemia muy específico que está asociada a la trisomía 21. Es correcto. Hay otra patología que pudiera en gran porcentaje llevar a padecer leucemia. Mira, más que patología, en la leucemia hay algunas de ellas asociadas a exposición a químicos, exposición al benceno, por ejemplo, que es un diluyente que se usa en la industria para lavar tanques, para hacer higienización de equipos industriales y eso. Hay un tipo de leucemia asociada a la exposición al benceno. Hay un tipo de leucemia asociada a las radiaciones. Personas que trabajan en rayos X tienen que tener protección, tienen que tenerla. Personas que están cerca de lugares donde hay radiación tienen que tener cuenta porque hay radiaciones que producen determinados tipos de leucemia también. Se ha visto la asociación en estos casos a esta patología. Doctor, ¿es prevenible la leucemia? ¿Se puede tratar la leucemia? Prevención no hay, porque no puede prevenir lo que no conoces. Y si no hay una asociación, no hay prevención. Tratamientos existen, como decíamos hace un ratito, diversos tratamientos. Hay manejo con quimioterapia, hay manejo ya con inhibidores propios de sustancias específicas, de enzimas específicas que están asociadas a la aparición de determinados tipos de leucemia. El tratamiento agresivo, yo digo, una patología agresiva necesariamente hace que tenga que usar tratamientos agresivos también. El tratamiento para algunos tipos de leucemia es bastante agresivo porque hay que barrer en el buen sentido de la palabra la aparición o la clona celular que se está produciendo de manera anárquica, pero la quimioterapia, por ejemplo, no es específica, te barre las malas, pero igual te lleva las células buenas también. Entonces vienen esos tratamientos, vienen lo que son las aplasias, o sea, que no hay célula de ninguna, que tú le pusiste quimioterapia, te llevaste lo blanco malo, pero te llevaste también lo blanco o lo blanco bueno, que tiene que hacer su función. Y entonces ese periodo de tiempo hay que esperar a que ese organismo vuelva y recupere su función, a que estas células vuelvan y repoblen otra vez la sangre para sacar a la paciente de riesgo. En el interín, en lo que pone la quimioterapia también, te lleva las plaquetas. Todo el mundo conoce mucho de plaquetas ya porque te ha hablado mucho de plaquetas con el dengue. Se sabe que están asociadas a sangrado porque son las responsables de activar, de desencadenar todo lo que es la cascada de la coagulación. Entonces te la llevas también con la quimioterapia y hay entonces que estar ojo con eso, poniendo plaquetas hoy, poniendo plaquetas mañana para evitar los sangrados. Los pacientes con leucemia en tratamiento tienen dos complicaciones principales, o se mueren por dos razones principalmente, o por sangrados que hacen, por la disminución en el número de plaquetas
y en alguna de ellas por el consumo de uno de los factores propios de la coagulación, que es el fibrinógeno, o por los procesos infecciosos que hacen a repetición cuando no tienen defensa. Entonces son bacterias que quedan indefensos, quedan sin defensa porque has barrido todo, te has llevado las células malas, pero te has llevado, recalco, repito, las células que están ahí para defenderte de las infecciones y de los procesos virales. Doctor, usted señalaba la leucemia como el cáncer de la sangre, en un argot claro y entendible. Se trata la leucemia con quimio, pero tenemos entendido que ciertos procedimientos y procesos de quimioterapia pudieran inducir a leucemia. Bueno, el paciente que ha tenido una neoplasia previa de cualquier otra índole, que ha recibido quimioterapia por cualquier otro cáncer, otra patología, si ha recibido quimioterapia, cuando la persona ha recibido quimioterapia, tiene más propensión a tener, o vamos, es más fácil que aparezca una segunda neoplasia en el tiempo, es así. Y los pacientes dializados, doctor, los pacientes que son sometidos a diálisis constante, hay pacientes de 1, 2, 3 diálisis a la semana. ¿Esto también debilita y pudiera llevar a leucemia? Para nada, el paciente que tenga hemodiálisis, lo que pasa es que si tiene una insuficiencia renal, el riñón se afecta, el riñón se toca, y el riñón es que produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la responsable de estimular a la médula ósea para que produzca los glóbulos rojos. Entonces, si no está produciendo eritropoyetina, no tiene las espuelas, vamos a decir, para apoyar ese caballo que se llama médula ósea a que produzca glóbulos rojos. Entonces, el paciente que tenga hemodiálisis constantemente, de igual manera, constantemente deberá o estar recibiendo eritropoyetina que no le está produciendo su riñón, o deberá estar recibiendo transfusiones entre diálisis, o muchas veces en la misma diálisis se le pone sangre para evitar que se anemicen. Doctor, ¿hay algún tipo de indicio de que la raza, color, el sistema, modo de vida pueda poner en riesgo a diferentes tipos de personas con leucemia? Mira, habría que ver las estadísticas que dicen, pero leucemia hay en el mundo entero, leucemia hay desde la raza, desde los amarillos allá arriba en el oriente, siguiendo por toda América y por toda Europa. Leucemia tenemos en todos los lugares y en todas las razas. Puede ser que las estadísticas muestren que determinado tipo de leucemia es más frecuente en determinada población, pero en sentido general leucemia es global, leucemia es para todo el mundo. Doctor, las transfusiones de sangre en el tratamiento de leucemia, ¿se trata la leucemia con transfusiones de sangre? Todo el tiempo, bueno, todo el tiempo no, la mayoría de las leucemias que reciben quimioterapia necesitarán transfusiones no solamente de sangre, sino también de plaquetas, como decíamos, porque es que te está llevando todo y hay que ponerle sangre, hay que ponerle plaquetas y hay que estar vigilante en el día a día de esa plaqueta. Como un paciente ingresado por una leucemia lleva un hemograma diariamente para ver los controles de glóbulos blancos, de plaquetas y los niveles de hemoglobina y hematócrito. Hay que transfundirlo mucho, mucho, mucho. Doctor, esperanza de vida en un proceso leucémico detectado temprano. Temprano o tarde, la esperanza de vida va a estar dependiendo del tipo de patología que te hayan encontrado. Una leucemia mieloide crónica en un adulto que se trata con pastillita de inhibidor de la tirosina quinasa, que ya hay 3 o 4 generaciones, va a vivir tomándose su pastillita el tiempo que la tome, y la gran mayoría de ellos no agudizan, no hacen transformación. Una pequeña cantidad lo hace. Esperanza de vida en un niño con una leucemia mieloide crónica, las esperanzas de vida van a ser mucho menos que en un adulto. Esperanza de vida con una leucemia mieloblástica aguda, que hay que darle quimioterapia intensiva por 7 días, que tiene un ingreso fácilmente 28 o 35 días, y esperar a ver si no recae, las esperanzas de vida están ahí. Pero a lo que apelamos es que cada vez la ciencia camina, la ciencia descubre cosas, y entonces uno debe tratar de llegar a que la ciencia encuentre la solución para la patología que uno tiene. Doctor, en un análisis rutinario de sangre de personas como quien les habla, que nos hacemos nuestro chequeo trimestral, semestralmente, ¿se pueden dar la noticia en un análisis de sangre de que se detectó que estás padeciendo leucemia? Te van a llamar o van a llamar al médico. Hay laboratorios que hacen
tengo laboratorios que te llaman, que me llaman. Dice, doctor, Ricardo tiene 100,000 blancos hoy. Entonces van a llamar, o cuando llama te van a llamar y dice, mira, ponte en contacto con tu médico porque salió algo. Claro que se encuentra, claro que se encuentra en la etapa ya que esté en desarrollo la enfermedad. Pero hacerte hemograma todos los meses, todos los días, buscando a ver, pensando si tienes una leucemia, no tiene sentido. Porque te lo haces hoy y está bien, y te lo haces la semana que viene porque te duele la cabeza, te sentiste un poquito mal y tienes una leucemia. O sea, las clonas celulares, o sea, las células de la sangre se multiplican por mitosis. Una da origen a otra, se divide, da origen a otra. Así se van dividiendo y se van dividiendo. Pero ¿qué pasa? Que las células malas, las células de leucemia, paradójicamente tienen la capacidad de multiplicarse 4 veces más rápido que la buena. De modo que cuando una célula, un glóbulo blanco bueno, se dividió en 2, ya el malo va por 4. Cuando este ya de 2 pasó a 4, ya que va por 16. Entonces, exponencialmente, por eso lo encontramos que están bien hoy y en 15 días están, porque es un momento en que esa célula, en que esa clona se dispara, porque en tu mapa genético está hecho eso que va a ocurrir, se dispara y entonces se duplica, se multiplica y vuelve y se remultiplica, y ahí hay que bajar al laboratorio y te hacen el hemograma y dan la voz de alarma. Doctor, a nivel renal, neurológico, hepático, cardíaco, ¿dónde se manifiesta con mayor daño la leucemia? Se puede manifestar en cualquiera de los órganos que mencionaste. A nivel renal, si los glóbulos blancos comienzan a destruirse rápidamente, produce lo que se llama un síndrome de lisis tumoral y tapona, o sea, tapona los riñones y produce insuficiencia renal. A nivel hepático, hasta en la piel, hasta en la piel. Hay manifestaciones de leucemia en la piel, son unos cloromas que son como unos endurecimientos que aparecen en la piel y está la leucemia. Aparecen moratones y es porque tienes una leucemia. A nivel cardíaco, produce insuficiencia cardíaca. A nivel cerebral, hay leucemia, que el cerebro es santuario para ellos. El cerebro y los testículos de los hombres, que las células leucémicas se meten, entran y proliferan a nivel, o sea, pasan en el cerebro, lo que se llama la barrera hematoencefálica, y dan manifestaciones cerebrales. O sea, porque se metió la leucemia al cerebro, y esa leucemia entonces hay que darle no solamente quimioterapia sistémica, quimioterapia por las venas, sino que hay que darle quimioterapia directamente al cerebro para destruir esas células que están ahí metidas. Porque la quimioterapia no llega si te pone por la vena. La quimio, fíjate qué cosa, la quimioterapia no pasa la barrera hematoencefálica, que es la barrera, vamos, que protege el cerebro. Sin embargo, las células leucémicas sí se meten. Entonces hay que darle quimioterapia directamente allá al líquido cefalorraquídeo para que esa quimioterapia mate esas células. Inclusive, hay tipos de leucemia que esa quimioterapia se pone profiláctico. ¿Qué quiere decir esto? Que si detecté esa leucemia, comienzo el tratamiento, inmediatamente tengo que ponerle la quimioterapia al líquido cefalorraquídeo para que si alguna celulita quiere entrar ahí, encuentre ahí mismo la quimioterapia y que no prolifere. Doctor, a nivel gástrico, independientemente de estos sangrados, que es una de las sintomatologías o de las manifestaciones de un proceso leucémico, a nivel gástrico hay otras manifestaciones que pudieran resultar cuasi letales para el paciente leucémico. Un sangrado digestivo por una disminución en la plaqueta te llevó. El paciente, estamos hablando aquí, tengo una leucemia, tiene la plaqueta aparentemente bien, este sí se voltea, ay, qué mal me siento, y vomita la sangre porque la plaqueta está en el suelo. O sea, son pacientes que están propensos a sangrado, lo mismo en el cerebro. Estás hablando con el paciente muy tranquilo, muy evaluándolo, inclusive me duele la cabeza y se fue hacia atrás y te hizo una hemorragia intracraneal y ahí se quedó, allá acabó todo. Doctor, díganos, a nivel de adultos mayores, envejecientes, la leucemia tiene tratamiento con esperanza de prolongar la vida al nivel de ancianidad, a nivel de envejecientes. Mira, Ricardo, yo digo que tú no puedes prolongar a la gente, tú no puedes querer llevar la vida más allá de lo que Dios propuso, de lo que Dios tiene, ¿eh? Entonces tú tienes momentos en la vida en que un paciente tiene un paciente adulto, mayor, muy mayor. Yo, doctor, ¿y qué hacemos? Yo le recomiendo calidad de vida y manejo de los síntomas. Porque tú someter a una persona de 90 años a una quimioterapia, ¿qué tú quieres conseguir? ¿A dónde tú vas a llegar? ¿A dónde vas a llegar?
a disminuirle la calidad de vida, a que lo poquito que le quede de tiempo lo pase en un hospital, lo pase en un establecimiento de salud, recibiendo pinchazos a cada rato. Te digo, no, ¿qué hacer? O llevarlo a la casa, que disfruten los nietos, que los nietos le brinquen arriba, que los hijos vayan y lo visiten, que le estén pasando la mano y que esté en su casa con el entorno familiar arriba, porque lo trancas en una unidad de tratamiento, uno por día, uno de visita, uno con él permanentemente y los otros afuera, uno solo y los otros afuera. Entonces, no, eso no se quiere, eso no se hace. Hay un momento en que tú tienes que parar, como médico hay que parar y entender que la vida termina y no querer llegar más allá de lo que realmente es. Doctor, que no se nos quede las anemias, doctor, las anemias que la gente también ignora, muchas veces minimiza. No, tengo una ligera anemia, tengo un hematócrito bajo, pero eso yo lo subo bebiendo hierro. ¿Qué hacer con las anemias? ¿Qué tan graves son los procesos anémicos, doctor? Es que una anemia, para que no se quede y que quede el concepto general, y después en un próximo programa podemos hablar de anemia de nuevo. Las anemias, el anemia es un bombillito, el anemia es un bombillito de alarma. La anemia se llama síndrome anémico. Y cuando hay anemia, no es tratar la anemia por tratarlo. O sea, yo voy a beber hoja de lampañé, yo voy a beber té de jugo de guayaba como ron, yo voy a comer mucho hígado, voy a comer remolacha, puedes comer lo que quieras. Y eso va muy bien, porque siempre debía estarlo haciendo para no tener anemia. Pero la anemia lo que está diciendo es que en algún sitio algo no anda mal, algo anda mal. Porque anemia es la disminución de la hemoglobina y o el hematocrito en un grupo poblacional, ¿verdad? Por debajo de los niveles a un grupo poblacional. Entonces, tienes anemia. Tengo anemia, está determinado. Entonces, lo importante no es tratar la anemia como tal, porque si no tratas la causa, la anemia va a seguir. La anemia se produce por una de tres. No hay más, cabe en tres, vamos a decir, en tres grupos cabe la causa de anemia. O no está produciendo adecuadamente los glóbulos rojos, o lo estás destruyendo, o lo estás perdiendo. Entonces, lo estoy perdiendo, tengo que buscar la causa. Menstruación en las mujeres, sangrado digestivo, sangrado digestivo alto o bajo. Entonces, allá tú puedes buscar a ver cuál causa, un cáncer, una úlcera, un divertículo, un pólipo que esté sangrando. Lo estoy destruyendo. Una anemia hemolítica que comienza a romper tu propio glóbulo rojo. Patologías como el lupus que hacen que se destruyan los glóbulos rojos. Falsemia, los pacientes falsémicos siempre tienen anemia porque se destruyen los glóbulos rojos. Entonces, bueno, tengo dos. Y el otro es que no se esté produciendo. Y cuando ya no se está produciendo, entonces, bueno, nutricional, una leucemia, una anemia plástica, que deja de producir una anemia plástica, una insuficiencia renal. Entonces, bueno, hay que determinar cuando hay anemia en qué grupo de los tres está la patología que tiene para entonces corregir la causa y después tratar la anemia. Doctor, la famosa donación de sangre, el donar sangre, hay personas que dicen que no donan sangre porque el donar sangre provoca anemias. ¿Qué tan riesgoso y tan cierto es el hecho de que donar sangre puede inducir anemias? ¿Y qué tan pernicioso a largo tiempo es el donar sangre para la salud del individuo? Mira, el organismo humano está bien hecho, fue bien hecho. Dios puso al hombre, hizo al hombre bien hecho, es muy bien hecho. De tal manera que el mecanismo trabaja con un feedback. Si yo tengo 14 de hemoglobina ahora y yo voy y dono una pinta de sangre, en 6 horas yo tengo los glóbulos rojos otra vez que me sacaron. Lo que no tengo de una vez es las proteínas del plasma y eso. Entonces, por eso los hombres pueden donar sangre 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año. ¿Por qué la diferencia? Porque las mujeres menstruan y van a estar siempre con niveles por debajo de lo que los del hombre. Y eso no representa nada. Al contrario, cuando tú donas sangre, yo dono una pinta de sangre ahora, me sacan 500 cc de sangre, ahí hay 4,5 millones de glóbulos rojos por cc. Entonces, ¿qué hace mi médula ósea? Que rápidamente pobla, vuelve otra vez al mismo nivel de nuevo, para que yo esté en los niveles que mantengo fisiológicamente, o lo que estoy manteniendo por largo tiempo, y entonces vienen glóbulos rojos nuevos, glóbulos rojos jovencitos que van a oxigenar todo más rápido que los viejos que me sacaron, que ya hay un grupete de ellos que se iban a morir porque ya acabaron su ciclo vital. Un glóbulo rojo vive 90 días, 90 a 120 días en el cuerpo. Cuando te sacan 500 cc de sangre, hay una gran cantidad de ellos
que ya cumplieron su ciclo vital, que van a ser destruidos, que van a ser ya eliminados porque ya cumplieron su ciclo y tu organismo produce. Entonces no es pernicioso donar sangre, no es dañino donar sangre, al contrario, es beneficioso para el organismo y para uno como individuo, en todo el sentido de la palabra. Doctor, finalmente dígale a los amigos consulta participativa, aparte de la milagrosa vitamina B12 y la carne roja, ¿cómo prevenir la anemia? ¿Cómo evitar la anemia, procesos anémicos? Alimentación saludable, alimentos saludables, comer bien dentro de lo que cabe. La gente dice comer bien, yo no estoy diciendo que comer bien sea que te comas un filete todos los días, porque mal comemos por hábitos y mal comemos por desconocimiento. Porque todo el mundo come arroz, habichuela y carne, pero comen arroz una gran porción, habichuela una porción más pequeñita y carne un poquitico. Entonces, cambia la proporción en la medida de lo posible. Los granos tienen hierro, consumir vegetales, consumir frutas. Los dominicanos, a pesar de que tenemos fruta en la calle los 365 días del año, me da pena gente tomando vitamina C. Yo le digo, pero tiene china, melón, naranja, piña, guineo, chinola, toronja. El año entero tenemos una fruta de estación. Entonces, el consumo de frutas, el consumo de vitamina C, porque no tienen hierro, pero hacen que el hierro que comas, que el hierro que consumes se fije. Entonces, estilo de vida saludable para evitar caer en anemia. Cuando tienes anemia, entonces investigar la causa y entonces después que se investiga la causa, tratar el cuadro anémico para revertirlo y ver entonces cómo se mantiene. Doctor, finalmente nos preguntan siempre los amigos televidentes y nos escriben preguntando cómo contactar a los especialistas que consultamos. ¿Cómo contactar al doctor Sócrates Sosa Peña? Yo trabajo en el Centro de Obstetricia y Ginecología. El número de mi secretaria es 809-221-7838 y en la Plaza de la Salud doy consulta los martes en la mañana por citas. Doctor, se nos fue el tiempo. Gracias. Y Carlos, gracias a ustedes por la invitación como siempre. Gracias, doctor. Hemos quedado, pero más que edificado, con todo lo que tiene que ver con la leucemia. Gracias. Era el objetivo. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con el doctor Sócrates Sosa Peña, con quien estuvimos hablando y orientándonos sobre todo lo que tiene que ver con la leucemia y los procesos anémicos. Y también, amigos, invitarles cordialmente a que nos acompañen en la próxima consulta.